primer lugar, muchas gracias al museo por contar conmigo y a vosotros por prestaros aquí a aguantar también lo que ha hecho Domingo en esta tarde, en fin, de verano y calurosa. Voy a hablar de los grandes talleres ferroviarios, los que se conocían como talleres generales, desde una perspectiva también bastante clara, entre comillas, que es entender las diversas funciones, los espacios y los edificios que los conformaban. Lo que ocurre es que vamos a ver también a lo largo de la exposición que para entenderlos tenemos que entender otras muchas cosas, si no, no tendría ningún sentido. En primer lugar, y como una pequeña referencia inicial, la perspectiva es una perspectiva desde el punto de vista del patrimonio, y desde el punto de vista del patrimonio del ferrocarril como patrimonio industrial. Como patrimonio industrial porque, como pongo aquí, es un producto, un vehículo y un motor de la industrialización. Es inseparable del propio fenómeno de la industrialización. Aparte hay otras cuestiones anecdóticas, como que desde el principio los primeros textos que se habla de arqueología industrial está incluido, o que se considera que el nacimiento de la disciplina de la arqueología industrial es la demolición del pórtico de la estación de Euston en Londres en los años 60. O sea, hay una vinculación desde el principio de la disciplina entre el ferrocarril y el patrimonio industrial. Es también un símbolo, como hemos visto en algunas imágenes, pero es más que eso. Louis Mumford, en Técnica y Civilización, creo que lo expresaba muy bien cuando llega a plantear que el ferrocarril fue en lo que él llamaba la época paleotécnica, igual que su maestro Guedes, que hablaban de paleotécnica y neotécnica. En la época paleotécnica fue la forma de técnica más característica y más eficiente del periodo. O sea, es algo más que un símbolo, es, por ejemplo, para autores como Mumford, la gran expresión de cómo funcionaba el sistema industrial. Es además una actividad, que este es un problema añadido, que tiene una lógica propia, tiene una lógica especial y que no suele ser conocida por las personas que son ajenas, o que es muy difícil aproximarse a ella cuando no se tienen determinados conocimientos, tampoco exhaustivos, tampoco es llegar al último detalle, pero sí determinados conocimientos de cómo funciona el ferrocarril como actividad. Y si hablamos de patrimonio industrial, esto es ineludible. No podemos hacer ningún estudio de ningún tipo que no tenga en cuenta por qué se diseñaron esas cosas, con qué propósitos y cómo han evolucionado, sobre todo en una actividad que, además de tener una lógica propia, pues se ha desarrollado durante al menos siglo y medio. Es además una actividad, como se escribía ya desde el momento en que nació la arqueología industrial, sobre la que se ha escrito mucho. De hecho, a veces da la impresión de que ya no se puede decir nada sobre el ferrocarril. Se señalaba aquí, pues, Kraftwerk en el libro de la tecnología, la civilización occidental, o Hudson sobre arqueología industrial, como es probablemente la rama, lo señalaban ya ellos en los años 60 y 70, la rama de la arqueología industrial sobre la que había más libros, aunque también, como señalaba Hudson, y como se ha señalado más recientemente, hay un determinado lococentrismo, hay determinados elementos que han recibido muchísima atención frente a otros sobre los que apenas se ha hecho nada. Uno de los casos sobre los que hay muy poco escrito es precisamente las instalaciones técnicas ferroviarias, entendidas desde un punto de vista amplio como aquellas que el ferrocarril necesita para su funcionamiento, pero que no son accesibles para los usuarios. Son los elementos propios de la explotación técnica ferroviaria. Y ese es uno de los casos en los que apenas hay algo escrito. Eso, de hecho, es uno de los problemas que yo me encontré al principio, hace años, cuando quería estudiar los talleres de Valladolid, donde además trabajaba todavía entonces, y bueno, pues a raíz de unas cosas, pues surgió la idea de empezar a estudiar qué pasaba con estas 32 hectáreas en el centro de la ciudad. Y más allá de una cuestión descriptiva empezaron a nacer preguntas como: ¿esto es grande? ¿Es pequeño? ¿Es raro? ¿O no es raro? ¿Es habitual en otros sitios? ¿En otros sitios existen estas cosas o no? Y yo ingenuamente supuse en su momento que eso era una labor sencilla. Me tenía que dedicar a leer, a seleccionar unas cuantas cosas y podría hacerlo. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que me encontré fue que esas preguntas no estaban planteadas en casi ningún sitio,
y que lo que se había escrito, cuando no estaba lleno de errores, que también hubo que empezar a construir cómo se interpretaba, tenía un carácter marcadamente local y anecdótico. Por ejemplo, sobre los talleres del Reino Unido hay relativamente bastante documentación escrita, pero es muy difícil sacar nada en claro sobre esas instalaciones a partir de esa documentación o de esos libros. Si no sabes lo que estás viendo, no puedes interpretar realmente qué te están contando más allá de las anécdotas. En el fondo, aquí, utilizando el prólogo del famoso libro de Nadal, lo que me encontré fue que la investigación monográfica no tenía sentido y lo que había que hacer era construir o trabajar en el contexto mucho más amplio, que resultó y sigue resultando bastante más complejo, pero interesante. La primera labor, y eso a la hora de consultar cualquier documentación ferroviaria, fue precisar conceptos. Es impresionante la ambigüedad que tienen muchos de los conceptos básicos del ferrocarril. Por ejemplo, ahí está estación, material, máquina y taller. Taller significa muchísimas cosas y además normalmente están mezcladas. Cuando se ha escrito sobre ello no se sabía bien de qué se estaba hablando. Incluso en la documentación original, por ejemplo, en las actas de andaluces, habla de talleres tan pronto cuando está hablando de Bobadilla como cuando habla de Málaga. Y a veces lo distingue con mayúsculas o minúsculas, pero otras tampoco. El problema es que dentro del ferrocarril hay talleres de muchísimos tipos. Desde los talleres de pequeño material que están en la estación para reparar los bancos y las lámparas, hasta los grandes talleres ferroviarios, los que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso español, tanto Valladolid de Norte como MZA de Atocha estuvieron en bastantes épocas por encima de los 2000 trabajadores. En otras partes del mundo hay talleres que llegaron a tener más de 12.000 trabajadores. No es, desde luego, nada comparable a un taller de pequeño material o a un taller para vagones en unas vías de clasificación donde hay una forja y 3 operarios. Hay muchos tipos de talleres. Pero incluso, aunque nos pusiésemos a hablar de las locomotoras, nos olvidamos ya del material fijo, nos olvidamos de la vía y nos olvidamos de todos estos otros tipos, hay unos límites muy difusos que además normalmente se confunden. Entre los 3 tipos que he puesto aquí, los vamos a ir viendo también a lo largo de la exposición. Los depósitos, a modo de anécdota, un depósito veremos muy por encima porque eso no es el tema que trataremos hoy. Sí está en un artículo de TST, en el número 20, en una pequeña introducción, pero bueno, los depósitos tienen un papel esencial en la explotación técnica ferroviaria. Son absolutamente ineludibles, pero su nombre llama engaño y Docomomo, un organismo encargado de la preservación del patrimonio arquitectónico contemporáneo, tiene clasificada en una ficha el almacén de locomotoras de Valladolid, porque no saben lo que es un depósito. Entonces depósito les suena que es un sitio donde se almacenan cosas. Veremos que no es así. En un depósito lo que se hace es tiene un taller, todos los depósitos tienen su taller y se hace el mantenimiento habitual, las averías y las pequeñas reparaciones que necesita una locomotora mientras está funcionando. Luego estarían los grandes talleres, los talleres centrales, principales, han recibido muchas denominaciones, que se ocupan de las grandes reparaciones, aquellas que implican no ya reparar un elemento, sino desmontar completamente la locomotora y volver a reconstruirla. Y después las factorías, las empresas privadas que se dedican a construir locomotoras. La Baldwin, o en España la Babcock Wilcox, o Escalduna, en fin, la Maquinista Terrestre y Marítima, son empresas que construyen locomotoras, pero que no tienen nada que ver con la explotación. Esto, teóricamente, estaría bastante claro. En la práctica no es tan claro. En la práctica hay depósitos que tenían capacidad suficiente como para hacer alguna gran reparación. En la práctica también, por ejemplo, en España, después de la guerra, cuando los talleres no tenían suficiente capacidad para atender al trabajo, hubo depósitos que se encargaron de grandes reparaciones y factorías de construcción que también se encargaron de hacer grandes reparaciones, y al revés, hubo talleres ferroviarios que se dedicaron, en algunos casos como una línea de trabajo más, a la construcción de material nuevo para la venta.
En España no es el caso, pero por ejemplo en Inglaterra sí hubo algunos, o en Estados Unidos. Por tanto, incluso entre los talleres para locomotoras los límites son difusos. Y luego hay otro elemento que es la propia ambigüedad del término taller. Dejando aparte esa concepción de que taller es algo diferente de una fábrica y más pequeño, al estilo de lo que decía Kropotkin en Campos, Fábricas y Talleres o en otros muchos sitios, realmente la capacidad técnica de un gran taller ferroviario era, si no igual, superior incluso a la de una factoría de construcción que se limitaba al montaje. Pero además está la ambigüedad al respecto. En España se le llama, por ejemplo, taller a todo el conjunto, y se dice los talleres de Valladolid o los talleres de Atocha. Pero también se le llama taller a una sección, y son los talleres de máquinas o los talleres de vagones. Pero también se le llama taller a cada uno de los edificios que lo componen, e incluso a cada una de las secciones funcionales dentro de ese edificio. Por tanto, a veces es difícil saber de qué se está hablando. En otros idiomas, en inglés, por ejemplo, se utilizan dos palabras diferentes, pero por ejemplo en Estados Unidos no, se utiliza shops exactamente igual. En fin, hay una gran ambigüedad. Tampoco voy a extenderme en esto porque si no, no acabaríamos. Entonces, ¿qué es un gran taller ferroviario? Yo voy a hablar de los que aquí hemos llamado talleres centrales o generales. Un ejemplo de cómo los errores son más la norma que la excepción, esto en la revista Adelante de 1911, que habla de la estación de Miranda, donde hubo y hay un depósito de locomotoras muy importante. Sin embargo, aquí en este artículo lo que se habla es que hay unos talleres de reserva. Eso no es así, tienen funciones completamente distintas y están relacionados unos con otros. Esto es a lo que me refiero, un ejemplo de cómo los errores de concepto son habituales. Y por eso el primer paso es precisar de qué estamos hablando. Entonces, de lo que voy a hablar hoy, muy por encima, será, primero, cuál es el papel que tienen los talleres generales dentro de la empresa y concretamente dentro de la división de material y tracción, que es donde sobrían encuadrarse, cuál es la función, para qué existen, por qué las compañías ferroviarias necesitan un gran taller de reparación, cuál es su número y dónde están. Veremos que hay una lógica completamente diferente entre los depósitos y los talleres generales. Para entendernos casi como un resumen, cualquier locomotora o cualquier kilómetro de la vía de una compañía tiene un depósito de referencia. Los talleres no. Los talleres son un número muy reducido y no tienen una vinculación directa con la circulación, con el movimiento diario de material. Para entendernos, una locomotora cuando va a los talleres está de baja. Se da de baja del servicio y está fuera del sistema. Después la organización, que sigue siendo esencialmente por secciones, por varios motivos, porque es más fácil la supervisión e incluso por cuestiones meramente funcionales. Antes de la electricidad es ineludible colocar, por ejemplo, las máquinas herramientas en un mismo edificio, porque están movidas por una serie de transmisiones y de correas y no se pueden distribuir allá donde el proceso productivo las necesita, sino donde el edificio y las instalaciones reúnen las condiciones necesarias. Y luego veremos un poco la evolución y algunos ejemplos de intervención actual.